Esta historia Omegaverse se desarrolla en un mundo donde algunos alfas y omegas se manifiestan con características físicas de un animal. A esta nueva raza de humanos se les llama Swings. Y así comenzamos esta historia, con Jungwoo siendo intimidado por unos usureros, ya que la familia de nuestro alfa había tomado ese dinero, huyeron y lo dejaron con ese problema a él. Pero aún en esta situación, en su mente solo podía estar una cosa, y eso era el recuerdo de la noche que compartió con el abogado Cha, de cómo este entre lágrimas le pedía ayuda pues acababa de entrar en celo y le era muy difícil soportar el dolor. Aunque esa noche para él fue tan maravillosa como un sueño, en el fondo parecía sentirse arrepentido. No lo había vuelto a ver desde entonces y solo deseaba que el abogado estuviera bien. Pero es traído a la realidad por el golpe de uno de estos tipos, que le seguía exigiendo que pagara el dinero que su hermano había prestado. Jungwoo sabía que los intereses ya habían sido pagados, pero no entendía por qué estos tipos siguen cobrando, además que no estaba dispuesto a pagar nada más. Ni siquiera fue una deuda que él contrajo. Cuando estuvo a punto de defenderse, pasa algo que nunca esperó, pues ante él aparece el dueño de su corazón. Este con total seguridad y autoridad le aconseja a estos tipos que desaparezcan de su vista, pues tenía asuntos muy importantes que hablar con ese hombre, o sea, refiriéndose a Jungwoo. Estos logran reconocerlo como un importante congresista quien tiene mucha influencia en el mundo político. Saben que se pueden meter en grandes problemas si interfieren con el congresista Yuwon. Por esto mismo huyen en cuanto lo ven. Jungwoo estaba agradecido pero también confundido pues no sabía por qué alguien tan importante como él había llegado a buscarlo. Entonces, sin vueltas ni palabrerías innecesarias, le suelta la tremenda noticia de que está esperando un hijo suyo. Para hablar mejor las cosas, Yuwon lo lleva hasta su apartamento. Y ahí, Jungwoo no podía salir de su asombro. Se acababa de enterar que iba a ser padre. ¿Era real? ¡Esta cosa es real, hijo! Yuwon le dice pues que sí. Incluso para él fue sorprendente, pero había escuchado que fue él quien lo tomó esa noche que llegó su celo, y por ende lo embarazó. ¿Era esto cierto? Porque cabe aclarar que Yuwon para este punto no recordaba nada de esa noche, pero ya van a ver por qué. Jungwoo, aunque temeroso, se lo confirma. Ambos habían pasado su celo juntos. La verdad es que Jungwoo en el fondo tenía la esperanza de que Yuwon se olvidara de ese evento. Cuando el Omega escuchó esta confirmación, todo su enojo contenido explotó. Lo golpea y le dice que lo que hizo ante la ley podría considerarse como una violación. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento sus destinos terminaron enredados de esta manera? Porque todo parece tan confuso. Bueno, para entender esto van a tener que ponerme mucha, pero mucha atención porque ya los conozco que luego los leo en los comentarios diciendo que no entendieron. En este mundo, de la nada, empezaron a nacer personas con orejas y colas de animales. Quienes nacían con estas características fueron llamados Swings. Y lo más curioso es que esta condición no era por herencia genética. Los Swings podían nacer de una pareja humana, simplemente nacen al azar. Pero no solo esto, aparte de tener características de animal, los hombres Swings también podían quedar embarazados y experimentar periodos de celo. Y aunque eran diferentes, genéticamente no dejaban de ser humanos. Pero por desgracia, al ser diferentes, empezaron a ser atacados y discriminados. Pero también surgieron personas y organizaciones quienes defendían los derechos de los Swings, como lo era nuestro abogado Yuwon, especializado en derechos humanos y que actualmente es diputado, quien trabaja por los derechos humanos y una convivencia igualitaria para los humanos y los Swings, quien también trabajaba en contra de los grupos terroristas que amenazaban estos derechos de las minorías. Por esto mismo, Yuwon se ganó muchos enemigos, a tal extremo que fue secuestrado y estuvieron a punto de hacerlo innombrable con él. Jungwoo, que en ese entonces era policía, fue parte de la unidad de rescate de las víctimas de estos grupos. Fue así como encontró a Yuwon en una situación tan terrible para cualquiera. La condición de Yuwon luego de ser rescatado era tan lamentable, tenía graves secuelas psicológicas y tristemente no soportaba ser tocado por nadie más, pero por alguna extraña razón, Jungwoo se convirtió en su figura de apego. Solo se sentía a salvo si era él con quien estaba. Debido a su condición tan delicada, los representantes de distintas organizaciones determinaron que hasta que Yuwon se recuperara debían vivir juntos. Pero entonces él entró en celo. Creo que no se los aclaré, pero Yuwon es un Swing tipo bovino, o sea, una vaquita. No me pregunten cómo funciona esto, yo no lo inventé. En fin, así es la historia. Continuando,
En esa ocasión, Yu-won estaba experimentando su celo. Estaba tan desesperado que para ese momento ya no era él mismo. Era solo su instinto pidiendo ser atendido. Por esto, Jung-woo no pudo simplemente decir que no. Aún así, en medio de todo, había una preocupación constante. Jung-woo sabía que no podía dejarse llevar así sin más. Tenía muy presente las palabras que el mismo Jung-won le decía cuando era niño. Siempre le recordaba que él era un alfa y en algún momento conocería a una pareja omega con quien quisiera estar. Por eso, era muy importante que usara protección. Jamás debía olvidar usar protección. Ese era el recuerdo que más persistía en su mente. Y sí, Jung-woo sabía que debía hacerlo, aunque nunca imaginó que llegaría el día en que tuviera que usar uno y con el abogado Ju-won. Sí, yo sé que esto puede ser confuso, pero sigan viendo. Así fue como terminaron teniendo un delicioso bien intenso, pero por puras vueltas de la vida resulta que el globo se rompió, así como lo escuchan. Lo que provocó pues que a partir de ese suceso una nueva vida comenzara a crecer en el vientre de Ju-won. Pero también nos damos cuenta de que Jung-woo parecía estar enamorado del abogado desde mucho tiempo antes. Ahora sí entienden cómo se dio todo. Ju-won es un Suin. Como él defendía los derechos humanos de estos Suins y estaba en contra de quienes los atacaban, se ganó muchos enemigos y él terminó siendo secuestrado por uno de estos grupos. Al ser el principal defensor de los Suins, Jung-woo lo rescató, se aferró a él. Por lo mismo que estaban juntos, le llegó el celo, tuvieron delicioso y pues ahora estaban esperando una bendición. Pero de esto el abogado no se acordaba. Según en su mente, Jung-woo se había aprovechado de él. Volviendo al presente, Jung-woo se sentía terrible por esto. Estaba enamorado del Omega, pero por la actitud de Ju-won sabía que no debía confesar sus verdaderos sentimientos, así que cayó el hecho de que estaba enamorado de él, y en cambio solo le dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que él dijera si eso lo hacía sentir mejor. Como deseando probar sus límites, Ju-won le pregunta, «Si te digo que te desvivas en este momento, ¿lo harías?». Y para su sorpresa, Jung-woo ni siquiera dudó cuando tomó el filo de la botella y la puso en su cuello. Él estaba dispuesto a cumplir cualquiera que fuera su deseo. Cuando el Omega vio que este hombre realmente estaba pensando en desvivirse, entró en pánico, pero no lo demostró. En cambio, le dijo que mejor dejaran ese tema de lado. Lo más importante ahora era tratar lo del bebé. Le cuenta que cuando descubrió que estaba esperando una bendición, pensó en interrumpir el embarazo, pero luego de pensarlo mejor, ese bebé podría ser su heredero. De todos modos, en algún momento de su vida pensaba tener uno, así que criaría a ese bebé como su sucesor. Pero que también cuando fue al hospital le dijeron que para que el niño tuviera un buen desarrollo durante la gestación y él no la pasara mal durante el embarazo, era necesario que recibiera las feromonas de su alfa y el padre de su hijo. Es por esta razón que lo estuvo buscando desde hace tiempo, porque aunque no quisiera era necesario para el hijo que planeaba tener. Así que si estaba de acuerdo debían vivir juntos por los 8 meses que quedaban del embarazo. Pero claro, no lo iba a obligar a nada, si él quería podía irse cuando quisiera. Además que tampoco lo iba a obligar a asumir la paternidad de su hijo cuando naciera. Jung-woo piensa en que no siente ningún tipo de afecto o cariño por ese bebé, ya que fue tan repentino el enterarse que sería padre que simplemente aún no puede quererlo. Pero no importaba, porque lo más importante y lo que más lo ponía feliz era que viviría junto a Ju-won por 8 meses. Y ahora que ya habían aclarado las cosas y acordado todo sobre el asunto de las feromonas y el embarazo, el Omega lo hace firmar un contrato y también lo manda con su hermano para que compre ropa nueva, ya que por cómo estaba vestido, el alfa parecía un indigente y él simplemente no podía estar con alguien con esa apariencia. Aquí justamente el hermano de Ju-won se presenta como Cha Si-won. Jung-woo también se presenta respetuosamente, aunque para sí mismo Si-won piensa en que no es necesario que se presente, pues ya sabía todo de él, ya que por pedido de su hermano él había investigado todo de su vida. Fue así como lograron encontrarlo. Luego de que compraran ropa tal como Ju-won quería, Jung-woo se miraba guapísimo. Ahora sí, era agradable a la vista del Omega. Y este no pierde el tiempo, le dice, bueno, ya muy guapo y todo, pero necesito que me des de tus feromonas en este momento. Y para esto ambos toman un baño juntos. Mientras su cuerpo se relajaba, Ju-won le pide que le dé un masaje en su espalda, pues estaba bajo mucho estrés últimamente. Lo que no esperaba es que las feromonas del alfa junto con sus manos masajeando su espalda despertaran otros sentimientos. ¿Me entienden, verdad? Y bueno, Jung-woo le termina haciendo un servicio de masaje en otro lado. ¿Me entienden, verdad? YouTube me trae como su perrita, ayuda.
Y como Yuwon era una vaquita, pues de sus ubres había empezado a salir leche. Leche que Jungwoo tomó diciendo que era deliciosa, cosa que avergonzó muchísimo al Omega, aunque en el fondo no podía negar que se sintió muy bien. Pero como siempre no demostraría abiertamente cuánto le había gustado. Así que solo regaña a Jungwoo y prácticamente lo trata como un sirviente. Estando a solas, Yuwon pensaba en cómo se sintió estando con Jungwoo. Esto le hizo replantearse la idea que tenía de él. Todo ese tiempo pensó que el alfa se había aprovechado y abusado de su vulnerabilidad, pero con lo que acababa de pasar, creía que tal vez se entregó a él por su propia voluntad. Y no fue una agresión como pensó, pero aún así se negaba rotundamente a aceptar estos sentimientos. Y al salir del baño se dio cuenta que Jungwoo había hecho un buen trabajo eligiendo su ropa. Reconoció que sería un buen sirviente durante esos 8 meses. Después de todo, solo lo usaría y luego se desharía de él. Y así pasaron ya 2 meses. Tiempo en el cual Jungwoo lo atendió en todas sus necesidades, le dio tantas feromonas como fueran necesarias y cuando no estaban en casa, este trabajaba diligentemente como su guardaespaldas. En general, Jungwoo era un buen trabajador y sirviente. Yuwon se sentía de maravilla, pues en esos meses no había tenido náuseas matutinas gracias a las feromonas de su alfa. Si bien al principio planeaba simplemente usarlo y luego desecharlo, creía que era una lástima dejar ir a un buen sirviente como Jungwoo. Después de todo, había notado cómo a Jungwoo parecía gustarle ser su sirviente. Siendo así, creía razonable usarlo tanto como quisiera y cuando se canse de él, hasta entonces desecharlo. Eso no se hace. Pero pronto pasaría algo que pondría patas arriba su pacífica vida. Hacia el tercer mes, ambos se encontraban de camino hacia el trabajo del Omega. Jungwoo tenía la mala costumbre de llamarlo abogado Cha. Este lo regaña pues era prohibido ejercer como abogado mientras era miembro del Congreso, por eso le pide que no lo vuelva a llamar así. Jungwoo se disculpa por su equivocación, pero por esta misma pequeña discusión ambos estaban tan distraídos que no se fijaron cuando un hombre miembro de estos grupos que odiaban a los Swings se acercó para querer atacar a Yuwon. Todo pasó demasiado rápido para el Omega, temió lo peor, que le habían disparado a él y perder a su bebé. Pero resulta que quien se interpuso en el último momento fue justamente Jungwoo. Este con sus últimas fuerzas trataba de mantener esa misma sonrisa amable que siempre le dedicaba mientras le preguntaba si no estaba herido. La escena de ver así a su alfa fue tan impactante que en ese momento todos y cada uno de los recuerdos que había bloqueado de cuando fue secuestrado y luego rescatado por Jungwoo vinieron a su mente de golpe, como este lo cuidó con paciencia, cómo lo tomó en sus brazos y veló por su seguridad y sobre todo, cómo fue él mismo, por su voluntad, el que insistió en pasar su celo con Jungwoo. Ahora todo estaba tan claro en su mente, fueron demasiadas emociones juntas, el darse cuenta que Jungwoo no abusó de él como creía, el ser consciente de lo mal que lo trató en esos últimos meses, cómo pensó en solo aprovecharse de él y utilizarlo. Pero nuevamente la débil voz de Jungwoo fue la que lo trajo a la realidad, y para entonces este ya había perdido la conciencia en sus brazos. Días después, luego de ser hospitalizado, afortunadamente Jungwoo pudo recuperarse, ya que la bala no tocó ni un punto vital, pero ni le habían dado el alta cuando Yuwon, tan frío y directo como siempre, le da la noticia de que ya no necesitaba más sus servicios y que podían olvidarse del contrato. Jungwoo no entendía nada, él estaba bien y solo quería seguir a su lado, pero Yuwon ni siquiera le dejó asimilar la situación, simplemente lo dejó ahí lleno de dudas y abandonó el hospital. Pero la razón para hacer esto era que sabía que Jungwoo corría peligro si seguía a su lado. Aunque a él también le dolía la separación, debía ser fuerte pues no quería que por su culpa a Jungwoo le pasara algo peor. Y por último le dice a su hermano que pague la totalidad de la deuda de Jungwoo, porque si recordaremos, este está súper endeudado. Yuwon creía que eso era lo correcto, además que tal vez así aliviaba un poco la culpa que sentía por dejar a Jungwoo. Pero para su mala suerte, conforme más pasaba el tiempo, peor se iba sintiendo su cuerpo. Su barriga crecía cada día más y lo peor de todo era que las náuseas habían vuelto ahora que dejó de percibir las feromonas de Jungwoo. Fue en ese momento cuando realmente sintió su ausencia y antes de que fuera consciente ya se encontraba extrañándolo. Susurró su nombre al aire sabiendo que nunca habría una respuesta, pero rápidamente supo que no debía flaquear. Jungwoo no volvería más y él debía mantenerse fuerte por su bien y por el de su hijo.
En el pasado, Jung-woo nació siendo el único swing de su familia. Todos, incluso sus propios padres, lo despreciaban e ignoraban debido a su condición. Sus padres solo querían a sus hermanos mayores, ya que estos sí habían nacido como humanos normales. Conforme fue creciendo, se dio cuenta que la sociedad en general lo rechazaba por ser swing. Jung-woo tan solo era un niño, pero aún a esa edad aceptó su soledad. Hasta que un día, Ju-won apareció ante él como un rayo de luz en su vida. Resulta que al nunca tener una educación sobre cómo funcionaba el cuerpo de los swings, Jung-woo esparcía feromonas de alfa sin cuidado. Por eso, un joven Ju-won se acercó a él reprendiéndolo por ser tan descuidado y esparcir feromonas en vía pública. Pero al ver que ese chico no entendía siquiera qué eran las feromonas, de inmediato entendió su situación. Supo que quizás sus padres jamás le enseñaron cómo funcionaba su propio cuerpo. Sintió un poco de pena por el niño, y así se presentó como un abogado defensor de los derechos humanos y quien se encargaría de guiarlo y enseñarle todo sobre los swings, cómo controlar sus feromonas y cómo ocultar sus orejas y cola. Desde entonces, para Jung-woo, que siempre estuvo solo, Ju-won se convirtió en su todo. Aunque no lo sabía, parece que había encontrado a su destinado. Y antes de que digan algo respecto a la diferencia de edad, pues no lo aclaran en el manga, pero podemos intuir que se llevan aproximadamente 10 años o poquito más. El tiempo pasó y para volverse más fuerte, Jung-woo se convirtió en miembro de las fuerzas especiales luego de prestar servicio militar. Así logró vivir y convertirse en un adulto independiente de la familia que le dio la espalda. En el presente, luego de haber sido dado de alta en el hospital, por desgracia, a pesar de que había cortado lazos con ellos, ahora estaba envuelto en otro problema precisamente por esta gente que se decía llamar su familia. Como les conté, estos habían prestado una gran suma de dinero, no lo pagaron, huyeron del país y a quien dejaron con esa deuda fue a él. Por eso estos usureros estaban acosándolo para que pagase el dinero que su familia había tomado. Jung-woo obvio no les iba a pagar nada, pero uno de estos les suelta que ya antes había pagado su primera deuda, así que podía volver a pagar. Cuando Jung-woo escuchó esto quedó tieso porque él nunca pagó nada, pero antes de que pudiera preguntar a qué se referían, aparece Ju-won. Estos infelices le dicen que está en un lugar donde no hay cámaras, así que los muy perros se atreven a golpear a nuestro Omega, cosa que Jung-woo no iba a permitir. Antes no se defendió, pero ahora que se trataba de su amorcito, pues no se quedó quieto. Pero Ju-won había grabado todo lo que estos tipos dijeron, e incluso su agresión contra él, un diputado. Con esto logra que se vayan bajo la amenaza de que los llevaría a la cárcel, y ahora sí, al estar solos, Jung-woo se muestra bastante sorprendido por volver a ver a su amorcito y en esas circunstancias. Ju-won le explica que quiso buscarlo de nuevo ya que se había enterado que su familia tomó el dinero y huyó del país. Jung-woo entonces entendió que fue él el que pagó esa deuda. Se sintió muy apenado y no sabía cómo agradecerle. Ju-won le dice que lo tome como una indemnización por haber roto el contrato antes de tiempo y en ese momento la situación se volvió bastante incómoda para ambos, pero fue Ju-won quien tomó el rostro de su alfa lamentándose, pues pudo notar lo mal que la estaba pasando. Acción que avergonzó bastante a Jung-woo, y al ver que este no era indiferente a él, Ju-won no pudo más, se lanzó a sus brazos disculpándose por haberlo desechado, pero la realidad era que en ese momento dijo todas esas cosas horribles porque quería alejarlo de él, pues sabía que a su lado solo estaría en peligro y tenía miedo de perderlo. Es aquí donde Jung-woo decide hacerle su confesión de que no importa lo que pase entre ambos, no había modo de que el amor que sentía en su corazón pudiera desaparecer. Para Ju-won, escuchar estas palabras era como por fin darse cuenta que ese hombre era su destinado. Jung-woo le dice que no le importa el peligro si eso significa que pueden estar juntos, además que promete hacer lo que sea para que él pueda estar cómodo, porque sabía que llevar el embarazo solo era difícil. Ahora el único deseo en su corazón era volver a su lado. Si bien Ju-won ya había aceptado que amaba a este hombre, en el fondo aún persistía el temor de no querer hacerle daño, pues él era alguien egoísta, violento y arrogante. ¿En serio podía pensar estar con una persona así? Y para su sorpresa, Jung-woo le dice, sí, ya lo sé que eres todo eso, pero también le hace saber que nada de esto importa. Él ama y acepta todos sus defectos, no importa cómo sea porque él lo ama tal cual. Para Ju-won era conmovedor saber que había alguien que conocía cómo era su personalidad y aún así estaba dispuesto a amarlo. Ya no había nada más que negar, ahora solo quería unirse más a su hermoso alfa. Y así, luego de que prácticamente confesaran sus sentimientos y ambos aceptaran ser pareja formalmente, Ju-won le propone que pasen la noche juntos.
pero que antes tomen un baño. Y claro que sí, Jungwoo acepta encantado. Como ya se imaginan, terminan teniendo delicioso, pero con mucho cuidado por la pancita del Omega. Y como estaban rebosantes de felicidad, a Jungwoo le terminan saliendo sus orejitas y a Yuwon le sale leche de sus ubres. Sí, es un poco raro, pero esta historia no la inventé yo. En fin, así ambos comparten un hermoso momento uniendo sus corazones y diciéndose cuánto se aman. Creo que todos aquí estamos de acuerdo que esta pareja se merece un aplauso, así que lo digo, un aplauso para esta pareja que está enamorada. Luego de esa bella noche pasaron los meses hasta que finalmente llegó el momento del parto. Jungwoo estaba tan nervioso que no podía estar quieto. Siwon, su cuñado, también estaba ahí. Trataba de decirle que mantuviera la calma, pero la verdad era que todos estaban muy nerviosos. Finalmente, luego de unas horas, le dicen al padre que puede pasar a ver a su bebé. Y al entrar a la habitación, ve cómo su hermoso Omega está sosteniendo a la hija de ambos. Porque sí, había dado a luz a una hermosa niña. Al sostener a su pequeña hija entre sus brazos, no pudo contener las lágrimas. Yuwon estaba feliz, pues su niña había salido tan bella como su padre Jungwoo. Es entonces cuando en medio de ese momento tan feliz, le pide a Jungwoo que se quede para siempre a su lado, pues quería compartir su futuro junto a él. Y claro que Jungwoo acepta, sosteniendo a su hija entre sus brazos, le dice una vez más cuánto lo ama. Qué bonita historia, a mi parecer habían unas partes un poco enredadas y complicadas, pero espero haber hecho un buen trabajo y haberme dado a entender. Por cierto, no sé si la bebé será una swing, pero bueno, ahí queda la duda. Como siempre, no se olviden de comentar y compartir, es muy importante que compartan el video. Cuéntenme qué les pareció la historia, aquí les dejo los capítulos mágicos y nos vemos muy pronto en la próxima.